muchas gracias por la asistencia. El día de hoy entonces vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a aprender como los aspectos prácticos de este tipo de aneurismas con base en un caso clínico que nos va a dejar muchas enseñanzas. Entonces, para eso vamos a empezar con los datos del caso clínico. Vamos a hablar de un paciente de 30 años, masculino, residente en la ciudad de Medellín. Es profesional en sistemas y este paciente viene consultando en su servicio de atención primaria en la EPS porque lleva más de 2 años de evolución de una cefalea con unas semiologías muy tumorales, generalmente una cefalea de predominio matutino. También empeoraba en horas de la tarde, empeoraba con las maniobras de Valsalva, y el paciente nos relata en los últimos meses que había iniciado con unos episodios estereotipados de una sensación de olores extraña, pero también con una sensación que es muy desagradable y que lo refieren mucho los pacientes con aura del lóbulo temporal mesial, y es como una sensación de miedo ascendente, porque así lo describen la mayoría de los pacientes, que siente que le sube como algo desde el estómago y va ascendiendo. Sin embargo, pues el paciente solo refería como estos síntomas que para nosotros, ya mirándolo desde una manera retrospectiva y obviamente con las imágenes sabíamos que corresponde a un aura, pero no había tenido nunca una generalización o una crisis focal. Entonces el paciente le envían estas imágenes diagnósticas que vamos a observar aquí en el video. Estamos viendo 2 cortes de una resonancia en T2. Estamos viendo el primero que corre, que es una resonancia sagital, en donde vemos que en el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho, donde está la bifurcación de AM1 hacia las 2 arterias M2, hay una gran dilatación, pero nos llama la atención no solo el efecto de masa de esta estructura que está en ese territorio vascular, sino también el edema circundante que tiene especialmente hacia el lóbulo temporal, que lo podemos observar muy bien en esta porción de la imagen, toda esa hiperintensidad que podemos ver en el T2 correspondiente al edema que produce la lesión. Y aquí vemos muy bien, porque entonces estamos observando la bifurcación de lo que sería la arteria cerebral media, y vemos que esta lesión viene secundaria de la bifurcación de M1. Por lo tanto, entonces, la conclusión con estas imágenes es que estamos ante la presencia de un aneurisma de la arteria cerebral media, que vamos a ir viendo en el desarrollo de las diapositivas y de las diferentes secuencias de imágenes, cómo se produce el trombo intratumoral o los trombos intratumorales de esta lesión. Entonces, si estamos en el contexto de urgencias o en el contexto de la consulta, siempre los pacientes nos van a preguntar esto, o por qué van a consultar los pacientes, cuál va a ser principalmente esos síntomas relacionados a los aneurismas trombosados. Y en la literatura hay 2 hechos grandes. Primero, es que la mayoría de estos pacientes van a consultar por el efecto de masa, y en segundo lugar, van a consultar por el déficit neurológico que puede producir esta estructura, porque como podemos ver en las imágenes anteriores en ST2, este aneurisma trombosado, con su gran tamaño o con el tamaño que tiene, se está comportando como una lesión neoplásica, una lesión ocupante de espacio. Entonces podemos ver que la semiología del paciente es muy parecida en este sentido. Y yo creo que hasta hace muy poco, yo creo que más o menos hace unos 15 días, el doctor Izardo me había compartido el grupo de neurocirujanos activos un caso clínico publicado por compañeros y por el profesor de nuestra universidad, en donde relataban el caso de una paciente en la 6ª década de la vida que consultaba por un compromiso visual, acompañado también de una cefalea de semiología muy tumoral, y que, como podemos ver aquí en el artículo original, se trataba de una paciente que vemos un aneurisma trombosado, pero ya tenía la identificación del flujo a través de la arteriografía de la arteria comunicante anterior, y que le estaba ocasionando una hemianopsia a este paciente, y que es un hecho muy común que nosotros, por ejemplo, vemos en pacientes con adenomas de hipófisis que alcanzan este tamaño, y que también por compresión secundaria del quiasma óptico vamos a ver que tienen un compromiso visual secundario. Aquí les traigo como el pantallazo del artículo original por si no han tenido la oportunidad de leerlo.
Entonces, ya vimos esa parte por lo que nos consultan los pacientes, entonces ahora sigue, es la pregunta que nos va a hacer el paciente y es primero, ¿qué es lo que produce este tipo de aneurismas? Y obviamente todo paciente que tiene un aneurisma cerebral, ya sea sintomático o allá de una manera incidental, nos va a preguntar cuál es el riesgo que tiene específicamente este paciente para la ruptura del aneurisma. Y entonces vemos un artículo, esto es una revisión, en el que nos dice básicamente cuáles son, entonces, como la clasificación desde el punto de vista fisiopatológico de todos los aneurismas cerebrales. Básicamente nosotros estamos muy expuestos al aneurisma sacular, el aneurisma clásico, el que se rompe o el que hallamos por métodos de imágenes diagnósticas muchas veces de una manera incidental, pero existen muchas fisiopatologías un poco pues ya más raras, por ejemplo los aneurismas micóticos desde el punto de vista de una infección por un estafilococo, obviamente los aneurismas traumáticos, que sabemos que la fisiopatología y la morfología de la pared del pseudoneurisma no es la misma que del aneurisma pues que viene de una manera espontánea, pero el día de hoy entonces nos vamos a ubicar en esta parte de la fisiopatología, y es que la idea a lo que está migrando la mayoría de literatura es que no lo sigamos llamando aneurisma trombosado o aneurisma parcialmente trombosado, sino que lo llamemos desde su nombre fisiopatológico, que es los aneurismas con hemorragia intratumoral. Y es porque vemos como está muy bien ejemplificado en esta imagen, por ejemplo, en la parte superior lo que sería un aneurisma de la arteria basilar. En estas secuencias de un T1 estamos observando esta hiperintensidad que se relaciona a un trombo mural, y vemos como también existen trombos en este mismo paciente en diferentes estadios. Y ya aquí en la imagen de los cortes histológicos en una patología, podemos observar no solo todo este montón de células inflamatorias que existen alrededor, esto correspondería a la sangre, sino también cómo se van rompiendo las barreras precisamente de ese músculo liso, de la capa muscular de la arteria, pero también al interior del aneurisma hay la neoformación de membranas y de capilares que también nutren desde sí mismo el aneurisma. Entonces, ¿de qué trata esto? Trata que es un aneurisma que va en un proceso crónico de generar trombos intramurales y que hemorragias intramurales, y que a la vez estas hemorragias se convierten posteriormente en trombos, pero esto es un proceso crónico, cíclico, que cada vez va a hacer que el aneurisma vaya aumentando más de tamaño, y por eso los pacientes generalmente lo descubren, es ligado al efecto de masa. Sin embargo, a pesar que en los diferentes estudios de arteriografía podamos observar la presencia de estos trombos, sabemos que el riesgo de ruptura de estas lesiones existe, y que de hecho el riesgo de ruptura está ligado a la presencia de esos cambios en la pared, no solo en el trombo o en el hematoma intramural, sino también en el cuello del aneurisma. Cuando ya empieza este proceso cíclico fisiopatológico a este nivel, estos aneurismas también pueden romperse por el cuello. Y hay otros métodos menos entendidos, pero que es una reacción inflamatoria del parénquima cerebral, y es que todo este mecanismo inflamatorio que produce el edema vasogénico, que le genera el efecto de masa de esta lesión, también va a promover desde la parte entonces ya externa de la pared, no solo a la formación de nuevas capas o blister de este aneurisma, también a la formación de nuevos sacos aneurismáticos a alrededor de este, y también promover la ruptura del mismo. Es decir, que en conclusión, si tenemos un paciente que nos consulta con este tipo de imágenes, le podemos decir dos cosas. Primero, que su aneurisma va a seguir progresando en tamaño, es decir, que sus síntomas van a seguir progresando y que el riesgo de ruptura existe, a pesar que nosotros consideramos que el aneurisma está fuera de peligro porque lo encontramos trombosado. Y esto lo vemos muy bien ejemplificado en esta imagen, porque los aneurismas trombosados, los que tienen más experiencia en ellos, van a ser los hemodinamistas, porque es un contexto mucho más común
común de ser observado en los aneurismas de la aorta torácica. Entonces, en este estudio, que de hecho pues se los traje, no corresponde a un vaso cerebral, sino que es precisamente a la aorta, nos demuestra que el flujo hacia estos aneurismas continúan y que tenemos un flujo de pico en sístole y un flujo de pico en diástole, que están representados tanto por la imagen B y C, y vemos cómo se representa a través del estrés que produce en la pared, que es visto en estas imágenes dinámicas con el colorcito rojo. No tenemos, o por lo menos yo no encontré estudios por una reconstrucción hemodinámica computacional en aneurismas cerebrales, pero muchos de estos datos del flujo, cómo se da el comportamiento dinámico alrededor de esos aneurismas, como les dije, entonces los extrapolamos desde los aneurismas de la arteria de la aorta. Aunque tenemos que tener en cuenta que la morfología de la aorta y la capa muscular de la aorta es muy diferente a la de los vasos cerebrales. Sin embargo, entonces llama la atención que si en esta capa ya existe estrés, entonces debe ser o presumimos que el estrés es mucho mayor en un vaso cerebral. Entonces, lo importante es considerar que el aneurisma trombosado no es igual a uno decir que es un aneurisma tratado. Como les había mencionado, aquí vemos, por ejemplo, en un caso de la literatura, hemorragia recurrente en la periferia del aneurisma, y vamos a observar en la imagen de este paciente cómo a través de esas hiperintensidades en T1 sabemos que hay hemorragias agudas al interior de este, y como les había mencionado, toda esta reacción edematosa adyacente al parénquima cerebral que se comporta de una manera igual a cualquier lesión ocupante de espacio de origen neoplásico. Esta gráfica, me disculpan que se las haya traído en inglés, pero es del artículo original. Entonces vemos en resumen cómo estamos viendo esos aneurismas disecantes o con trombos intramurales, que como les recuerdo es el nuevo nombre que se les quiere dar, y estos factores extrínsecos que van a tener todos los pacientes desde el parénquima cerebral, mecanismos inflamatorios, mecanismos mediados por el sistema inmune, también mecanismos mediados por la hipertensión, y cómo estos aneurismas disecantes pueden coger varias vías, pero nosotros no sabemos en qué momento esa vía nos va a migrar a la aorta. Primero, en esa disección transmural, en esa hemorragia transmural que podemos ver, pueden presentarse con hemorragia subaracnoidea, y también muy importante en la embolización de trombos distales a la arteria. Aunque no hay un estudio que nos diga cuál es el índice de riesgo o el porcentaje de riesgo que un paciente con un aneurisma trombosado vaya a ser un stroke, sí hemos visto muchos casos reportados de pacientes en territorios vasculares que han tenido infartos cerebrales y que tienen aneurismas asociados a la morfología de la arteria, tanto trombosados como parcialmente trombosados. Es una pregunta que desde el año 2008 se ha venido discutiendo, y es precisamente la posibilidad de embolizar de estos aneurismas. Por eso uno de los manejos que se propone de una manera paliativa, entre comillas, para los pacientes que no son considerados quirúrgicos, es el uso de antiagregantes. Y esta embolización se da precisamente nuevamente por la reapertura del lumen del aneurisma, y que de una manera crónica entonces va generando ese hematoma y posteriormente el trombo. Lo otro entonces es la disección también, como hemos visto, de la pared, dado precisamente por la morfología de esa hematoma intramural, y con ello entonces vemos cómo va progresando en un estadio crónico a unos aneurismas parcialmente trombosados. Y los pacientes van a tener unos factores de riesgo que ya serían intrínsecos, como lo dice esa parte de la gráfica, y es la posibilidad o que tengan una enfermedad del colágeno, una enfermedad que les configure una displasia de la pared, o que sea un segmento por la canalización del flujo muy vulnerable, o porque sean pacientes que tengan unos factores de riesgo, por ejemplo, pacientes con neoplasias de base o pacientes con VIH de base, que se ha encontrado de pronto una predisposición a tener un mayor índice de rupturas, precisamente porque en estos pacientes hay una atrofia de ese músculo liso que también acompaña a las arterias, y que se ve como esa sarcopenia generalizada que hace el paciente con HIV o que hace el paciente de origen neoplásico. Entonces, como les dije, es muy importante responderle a nuestro paciente eso, y se los traigo en la evidencia en las imágenes diagnósticas. Este es el mismo caso, y estamos observando en esta secuencia de difusión, en este mapa ADC, que si viéramos o estuviéramos
ante la presencia de un aneurisma totalmente trombosado, pues tendríamos que ver una restricción completa a la difusión, pero vemos que en esta estructura hay todavía porciones que no restringen completamente a la difusión, es decir, que ahí todavía hay paso de moléculas de agua, que eso es lo que nos dice específicamente esta secuencia. Y esta, que es una secuencia de susceptibilidad magnética, podemos ver cómo la estructura mencionada es con diferentes morfologías, con diferentes estadios del hematoma, lo que nos habla de este proceso crónico que les he ido evidenciando. Entonces, cuando nos llega un paciente así, ¿qué le vamos a hacer? Primero es un enfoque desde las imágenes diagnósticas, y es decir, que la mayoría de estos pacientes es, pues, o sea, no es negociable que no tengan una resonancia y obviamente que no vayan a tener los hallazgos de una arteriografía. Entonces, este es un caso traído de la literatura porque lo tiene todo. Entonces, como podemos ver en la tomografía que nos trae estos autores de ejemplo, vemos esta lesión en el territorio de la bifurcación de la arteria cerebral media del lado izquierdo, una lesión muy parecida a la que nosotros tenemos, pero en espejo, en el otro lado, y vemos esa hiperintensidad que se observa en la tomografía, que nos habla de un proceso hemorrágico o de la presencia de sangre de una manera aguda. La resonancia entonces es mucho más fidedigna para ver que hay sangre en diferentes estadios, como lo podemos ver en este T2, y siempre lo más llamativo de este T2 es el edema que produce sobre el lóbulo temporal, y que, recordando que nuestro paciente nos había referido en la consulta que tenía síntomas muy parecidos a un aura del lóbulo temporal, entonces nos hace saber que este paciente, además de la cefalea, ya se está volviendo en una focalización o un aneurisma que es sintomático. Y lo más importante es ver en las secuencias de T1 contrastada esos realces que hay con el medio de contraste que nos está hablando de los sangrados agudos que tienen las lesiones intratumorales. Y la arteriografía entonces nos va a hablar de mucho mejor manera cuál sería como el comportamiento hemodinámico de la lesión. Podemos ver que, a pesar de la morfología que la vemos muy bien circunscrita y redondeada en la resonancia, el saco aneurismático no es igual o no tiene el mismo comportamiento en la arteriografía, porque ahí estamos viendo el flujo directo que tiene la misma. Vamos a ver entonces la arteriografía de nuestro paciente, y es porque la arteriografía, diferente a lo que nos está mostrando la literatura, bueno, aquí no salió el video, no sé por qué se muestra la pantalla en negro, pero lo importante es que en esta arteriografía lo que mostraba era que no se veía nada, es decir, es como si el aneurisma no tuviera flujo, como si el aneurisma no existiera, y de hecho en la interpretación de esta arteriografía, pues lo que nos dice el radiólogo intervencionista que observa es un aneurisma parcialmente trombosado de M2, porque él lograba observar algo de flujo, pero nosotros, o bueno, que las personas que no eran expertas consideraban entonces que no podrían visualizar el flujo de este aneurisma. Y ya vemos entonces en este tiempo, en los crudos del tiempo de vuelo de esta resonancia del paciente, vamos entonces a observar la anatomía arterial del mismo, y vemos entonces ya cómo empieza a aparecer en el territorio del Valle Silviano nuevamente nuestra lesión, que vemos que tiene una proyección mucho más superior de la arteria, pero podemos ver cómo viene precisamente como estas otras dos arterias de M2, y vemos que aquí hay como una bifurcación en la que pasaron como a otras dos arterias, y que una está pasando por detrás y otra está pasando por delante de la lesión aneurismática. Y por último, entonces, para terminar de ver las imágenes de este paciente, entonces vemos en estos cortes sagital y axial de un T1 contrastado, como si hay hemorragia en diferentes estadios, observando entonces esas hiperintensidades localizadas ya más externamente en la pared más externa del aneurisma, que corresponde al desarrollo de estos trombos intramurales y el efecto de masa precisamente que hace sobre el valle silviano. Entonces, ¿qué asesoría clínica le tendríamos que dar a nuestro paciente? Recordemos que es un hombre joven de 30 años,
que sí existe la necesidad de hacer algunos estudios complementarios, aunque si bien con los 3 puntos anteriores que hemos hablado, ya hemos mencionado que todos estos pacientes, o podemos deducir que la mayoría de estos pacientes deben ir a un tratamiento definitivo de esta lesión, pero uno debe considerar la posibilidad de realizar antes unos estudios, es porque es una alerta en un paciente joven que tenga un aneurisma, y más un aneurisma de estas características, a que no tenga alguna enfermedad de base que no solo lo va a predisponer a que se rompa el aneurisma o a que tenga más aneurismas cerebrales, sino a que su familia en primer grado de consanguinidad también tenga esta misma enfermedad. Primero, se ha encontrado la relación que existe entre la enfermedad poliquística renal y también en la enfermedad poliquística hepática para la predisposición genética a desarrollar aneurismas gigantes cerebrales, lo mismo que todas estas enfermedades de colágeno, por ejemplo el síndrome de Marfan, las displasias fibromusculares, malformaciones cardíacas o malformaciones de la aorta o la coartación de la aorta también se han relacionado con el aumento de este riesgo, y en la hipertensión arterial, pero esto de pronto ya es en los pacientes mayores, en el desarrollo de todos esos factores de riesgo cardiovasculares, es uno de los riesgos. Entonces la idea es que dentro del tratamiento que nosotros le vamos a ofrecer a nuestro paciente, también lo estadifiquemos y estemos seguros que el aneurisma no corresponde a la manifestación secundaria de una enfermedad sistémica. Esto obviamente se hace con exámenes complementarios, pero también con una historia clínica muy juiciosa de los familiares de primer grado y también de otras manifestaciones de las enfermedades, de pronto las que son más sindromáticas, son más fáciles de ver, como por ejemplo las enfermedades del colágeno. Entonces, ya para ir yéndonos al manejo, ¿qué manejo le vamos a ofrecer al paciente? Entonces, tenemos 3 opciones. 1, el manejo microquirúrgico, el manejo endovascular y la observación clínica. Entonces, para sacar de una vez la observación clínica, la observación no ha sido recomendada en ninguno de los estudios para este tipo de aneurismas, porque en los trabajos ya muchos más antiguos en los que se vieron la historia natural de la enfermedad de este tipo de lesiones, se ha visto que todos van camino a progresar, que todos sin tratamiento van a tener un resultado irregular, ya sea por el déficit neurológico que les condicione la lesión por su crecimiento, sino también porque todavía tienen un riesgo de ruptura. Entonces, la observación está dada más, es para pacientes mayores, pacientes en los que se va a dar, como les dije, entre comillas, un manejo paliativo, y una de las propuestas que se hace es precisamente brindarle antiplaquetarios antiagregantes plaquetarios, para evitar la migración de los trombos distales y que le condicione un SB isquémico, y también para el manejo del edema vasogénico con los esteroides. Entonces vamos a discutir principalmente es el manejo microquirúrgico. Entonces el manejo microquirúrgico, no hay un nivel de evidencia que yo les diga que va a ser 1A, pero tenemos una revisión sistemática que está citada más adelante, en que nos dice que en los resultados el manejo microquirúrgico es el predictor más fuerte que nos va a predecir la curación del paciente. Entonces, esta es una imagen original de la cirugía. Aquí podemos ver las estructuras del valle silviano. El valle silviano fue abierto como desde una estructura medial hacia anterior. Y aquí podemos ver entonces cómo se está empezando a hacer la disección de esa cápsula del aneurisma. Vemos su efecto de masa ya visto de una manera directa, y esto digamos que es una imagen que les traje que era muy parecida al libro, muy parecida a lo que encontramos, y es que entonces encontramos M1, encontramos las perforantes laterales de M1 como podemos ver en la imagen, digamos que aquí pues es difícil por el enfoque de la cámara, y veíamos cómo nuestro aneurisma estaba rodeado por ambas arterias, por las ambas M2. No se veía tan fácil porque obviamente, como ustedes ven, una iba hacia atrás y la otra pareciera que iba como hacia atrás y después se mete encima, pero la idea entonces de empezar la disección de la cápsula del aneurisma es empezarla después de uno haber identificado hacia dónde iban las dos M2 y qué relación tenían con el mismo.
Aunque no les traigo el video específicamente de esta, había una rama que pareciera o que salía directamente del aneurisma, y de ahí el profe pues se sirvió de un Doppler intraoperatorio en el que vimos que esta rama no tenía flujo, y pues me pareció como de una ayuda fundamental, porque uno simplemente con verla no le quedaba fácil decidir si tenía una rama de flujo o no, y con esto nos dimos cuenta que este paciente, como variante anatómica, tenía una trifurcación de ambas M1, y que las otras M2 que tenía buenas estaban libres, y que el aneurisma salía de la tercera M1 que estaba presente. Entonces, como vemos acá, empezamos con la disección de la pared, la disección de la cápsula del aneurisma. Obviamente es un aneurisma que estaba muy pegado de la estructura cerebral, pero nos daba un muy buen plano, y que va formando toda esa cápsula con derivada de ese proceso inflamatorio que también hace el parénquima cerebral alrededor de este para defenderse, y se los vamos a mostrar más específicamente en este video. Entonces, como podemos ver en esta parte del video, entonces, después de haber logrado el control, miren que aquí tenemos un clip, y más o menos en el territorio donde ustedes están viendo este clip está está posicionado en lo que sería la porción proximal del aneurisma, es decir, en M2. De pronto el clip distal aquí no lo alcanzan a ver muy bien, pero está debajo del bipolar, es moradito, de pronto por eso no se ve muy bien en la imagen, pero es esa segunda parte que es lo que va a curar al paciente, porque recordemos que no es solo hacer el clipaje y cortarle el flujo al aneurisma, sino que lo especial de este tipo de cirugías es que hay que hacer una reconstrucción del domo, y hay que hacer una resección de los trombos intraluminales de esta lesión, porque en últimas esto es lo que le va a aliviar el motivo de consulta por el que el paciente vino, lo que es la cefalea por efecto de masa, por el efecto de masa del saco neurismático y de los trombos que tiene adentro, y en segunda, la irritación que hace sobre el lóbulo temporal, que le está ocasionando una aura persistente temporal mesial. Entonces, aquí no vimos en este momento, pero utilizamos el aspirador ultrasónico, como podemos ver que está en la imagen ya traída de la literatura, pero sí podemos ver la apertura entonces de ese saco neurismático y cómo se estaba realizando la resección de los diferentes trombos. Aquí entonces sí vamos a ver ya desde el punto de vista como más tirado hacia medial, entonces vemos como el clip distal en el que estaba esa ramita que yo les había dicho que no tenía flujo y que nos condicionaba que era una trifurcación de la arteria cerebral media, y ahí pudimos ver cómo el gran efecto de masa, pues vemos que era un aneurisma muy grande, más o menos era de unos 25 milímetros, y que estaba condicionando entonces el efecto de masa sobre el valle silviano. Entonces, la reconstrucción del saco neurismático con clips pues puede hacerse de diferentes maneras, pero como nos muestra el paso de este caso traído de la literatura, es primero ese control proximal, que yo creo que lo hemos hablado mucho en las últimas charlas, y también la necesidad de realizar ese control distal, como encerrar el aneurisma, porque esto nos va a garantizar que al momento de abrir el saco y al momento de sacar los trombos tampoco vamos a tener un sangrado retrógrado desde ambas M2, y ya finalmente cuando logramos hacer toda esa disección de la cápsula, sacar los trombos y todo eso, pues ya la reconstrucción de lo que sería el clipaje definitivo del cuello de esta lesión, y este es el campo quirúrgico como quedó. Aquí estamos viendo entonces, estas son las venas del valle silviano, estamos viendo que el valle silviano está abierto, y aquí estamos viendo muy bonito entonces cómo serían las dos arterias en la porción M2 de la arteria cerebral media, que tienen una configuración muy parecida a lo que habíamos predicho en el tiempo de vuelo de la resonancia, y es que una iba como hacia una dirección hacia atrás y hacia abajo, y la otra también iba un poquito más hacia atrás, pero tenía una disposición mucho más anterior hacia el domo del aneurisma, y esta era la tercera rama que, como les había dicho con el Doppler, entonces identificamos que era una rama que ya no tenía flujo y que se sacrificó sin ninguna repercusión clínica para este paciente, que era una rama que venía directamente del aneurisma,
una variante anatómica en este paciente que tenía era una trifurcación de la arteria cerebral media. Entonces, para resumir los resultados, primero, como les había dicho, en las diferentes la única revisión sistemática que hay de este tema es que el manejo quirúrgico es un fuerte predictor independiente para la oclusión y la cura de la lesión. La terapia endovascular, cuando se ha propuesto en este tipo de casos, se ha relacionado con un factor independiente asociado a la recurrencia de la lesión y a la necesidad de tener que realizar una reintervención, ya sea quirúrgica o también por terapia endovascular, para lograr un control de la lesión. Y algo muy importante que se discutió en este caso clínico que les traje, que publicaron mis compañeros en la revista de neurocirugía de Argentina, es que la terapia endovascular, si bien puede condicionar la oclusión de la lesión, no va a aliviar el efecto de masa. Entonces, por ejemplo, en esa paciente hubiera continuado con el deterioro o progresión del déficit visual que ya tenía, y en este paciente probablemente los síntomas por los que consultó, que era el efecto de masa, pues no iban a mejorar. Y las opciones farmacológicas, como les había dicho, el uso de antiagregantes y de antiinflamatorios específicamente para el manejo del edema vasogénico, son opciones que son dadas de manera paliativa, y de hecho hay un reporte de caso en un paciente que con el uso de los antiagregantes como medida paliativa precisamente para el trato de este aneurisma, pues finalmente murió, fue de un sangrado también secundario cerebral, probablemente al uso de los antiagregantes. La observación, en definitiva, no es opción en pacientes jóvenes, en pacientes como este, sino que le tenemos que brindar alguna opción de manejo. Entonces, ya para finalizar, entonces le muestro los resultados. Como es un caso relativamente reciente, pues ya le dimos de alta, pero no se le ha hecho todavía el control por medio de resonancia, pero ya aquí podemos ver los cambios postquirúrgicos de una craniotomía terional del lado derecho. Vemos en el territorio del Valle Silviano, donde estaría la bifurcación de M1, los dos clips que se ven como el artefacto brillante. Entonces ahí en la tomografía, esto es el neumoencéfalo pues, propio de un cambio postquirúrgico, pero vemos muy bien cómo en esta tomografía realizada casi 12 horas después de la intervención quirúrgica, que no hay isquemia en ningún territorio vascular mayor, que no hay complicaciones relacionadas con sangrado, y clínicamente el paciente está perfecto ya en su casa con un egreso no superior a 48 horas después de la cirugía. Entonces nos vamos a llevar este cuadrito para la casa y es como los mensajes principales de esta charla. Primero, las características clínicas o el índice de sospecha que uno tiene que tener es muy alto, porque obviamente esto está hablando de patologías que son muy raras. Lo segundo es el escenario clínico, es usted saber que no es considerar el aneurisma tratado simplemente porque no se le ve flujo en arteriografía, sino que sabemos en la historia natural de esta enfermedad que todos van a progresar y que el riesgo de ruptura del aneurisma permanece y es latente. Tercero, en los estudios que le debemos de solicitar a estos pacientes para poder planear correctamente el enfoque, es que los tenemos que hacer resonancia y les tenemos que hacer arteriografía, que si bien el tamaño y el grado de la lesión a veces no va a ser concordante en las dos, como sucedió en este caso, sin embargo, la resonancia cobra un principal valor porque vemos todo este mecanismo fisiopatológico que hemos conversado. Cuarto, que la mayoría de los pacientes, y más si son pacientes jóvenes, siempre tienen que tener un tamizaje, ya sea clínico o por estudios diagnósticos de causas secundarias a lesiones aneurismáticas, que siempre les tenemos que ofrecer algún manejo, y que el principal manejo que avala la literatura es siempre el manejo quirúrgico como la única opción de cura en este tipo de pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces, me gustaría escuchar los comentarios del profe Francisco, que obviamente pues es un caso de él. ¿Qué más nos tiene para aportar en este caso? Hola, buenos días a todos. No, Dani, muy bien. Creo que el mensaje es ese, ¿cierto? El objetivo de mostrar esto es que a ese paciente inicialmente se le dijo que no necesitaba ninguna intervención porque el aneurisma ya se había tratado, y pues ante la luz de la evidencia y de la fisiopatología de esos aneurismas, pues sabemos que eso no es así. Entonces, pues creo que ese es el mensaje principal, que los aneurismas trombosados, aunque usted no vea flujo en un momento dado en la arteriografía,
con toda seguridad que ese aneurisma va a tener flujo, y es un flujo intermitente y una formación de trombos crónica que hace que el aneurisma nunca deje de crecer, ¿cierto? O si no, como explica uno que alcanzó casi 3 centímetros de diámetro. Eso es una cosa que solo se puede dar en el tiempo. Entonces, estos aneurismas pues hay que tratarlos. No sé si Nacho tenga algún aporte, alguna experiencia, o si alguno de los terapistas endovasculares nos quiera hacer algún aporte o tengan alguna pregunta. Me gustaría oír a Boris Pavón, que está conectado. Hola, ¿ahí me escuchás, Ignacio? Sí, señor. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero felicitar a Daniela por la presentación que nos acaba de realizar, bastante interesante. De acuerdo con algunas cosas que ella dice, específicamente el tema de considerar este tipo de lesiones como unas verdaderas microhemorragias, microdisecciones, y el concepto del Boris, hematoma. no te estamos Hola, escuchando. hola, ahí no me oyen ahí, ¿no? Profe, yo sí lo escucho. Yo también te No, escucho, Boris. Ok, no te escuchamos. pero yo creo que me escuchan porque aquí me dicen que sí me están escuchando. Sí, Bueno, dale pues. En el Pablo Tobón, la cafetería del Pablo Tobón no tiene buena señal, Nacho. No, que le decía yo que felicitaba primero a Daniela. Me parece importantísimo resaltar el concepto que ella menciona de hemorragia intramural, ¿sí? Unas pequeñas microdisecciones que se producen ahí en el vasa vasorum y que de una u otra forma hacen que este aneurisma se cronifique en el tiempo. Digamos que lo que sí quisiera aclarar es que unos resultados desalentadores se presentaban en la era antes del uso extendido de los diversores de flujo. Vamos, cuando se utilizaban técnicas convencionales de stent, de coils, de stent y coils, el grado de recurrencia pues indudablemente era muy alto, ¿sí? Superaba el 40%. Pero ya de entrada en terapia endovascular también sabemos que estos aneurismas, especialmente esos aneurismas tronculares, esos que se asocian ahí al diencéfalo, los que están ahí metidos en la basilar sobre todo. sí, ahora Eh, sí. Se este cortó aneurisma un que, ratito, pero ya. bueno, este aneurisma que tenías ahí muy cercano pues al valle silviano, tiene un comportamiento distinto. Yo estoy hablando de esos aneurismas que están en el complejo comunicante anterior, esos aneurismas que están asociados al tronco basilar, que se comportan como un verdadero tumor. Ya también en terapia endovascular sabemos que el seguimiento no es solo con angiografía y la curación no va a estar definida solamente por el flujo observado en la angiografía. Estos pacientes les hacemos un seguimiento estricto con resonancia magnética y lo que mencionabas también del efecto de masa, el efecto de masa sí también se controla con los diversores. ¿Sí? Obviamente la cirugía hace que el efecto de masa se revierta de una manera más temprana y mucho más rápida, pero los estudios de seguimiento también hablan que los diversores de flujo disminuyen el efecto de masa. ¿Sí? Obviamente, vuelvo y repito, mayor y más rápido con la cirugía temprana, pero cuando ponemos en una balanza este tipo de aneurismas complejos, que muchas veces no tienen el abordaje por personas expertas, como lo que sí nos mostraste en tu caso, ahí se puede uno compensar y decir, bueno, yo prefiero que el efecto de masa me dure un poco más, pero vamos con una técnica de pronto más reproducible y menos invasiva para el paciente. Entonces, sí, para aclarar que con los diversores, estos aneurismas también tienen solución. Disminuye el efecto de masa en la resonancia magnética, se obtiene una oclusión completa angiográfica. Eh, Tenemos incluso muchas veces cuando empezamos a utilizarlos para este tipo de lesiones, existía hubo reportes en donde se decía que tenía que ponerse más de un diversor, o sea, de forma telescopada, tratando de excluir completamente el aneurisma. Ya hoy en día se sabe que existe un concepto que se denomina el flow remodeling o el remodelado de flujo, y es simplemente un tema de espera, ¿sí? Darle un poquito más de espera al paciente. Si bien existe riesgo de sangrado, la mayoría de estos pacientes consultan es por efecto compresivo,
sobre estructuras vasculares o neurológicas, o muchos de ellos por embolismo arteria-arteria, que no lo había ahí mencionado mucho, que muchos de estos consultan es por un evento isquémico, y al hecho de tener ya el diversor en el cuello hace que el riesgo disminuya de forma notable. No, eso era no sé si Pulgarín tenga otro concepto, Jason, pero sé que con los diversores también tenemos buenos resultados hoy en día. Lo que sí es que no se puede tratar pues con las técnicas tradicionales de coils y stent y coils. Hola, buenos días. Hola Jason, ¿Me ¿qué escuchas? más? Bien, bien. No, Adelante. muy bueno el abordaje, de acuerdo en que el tratamiento que va a ofrecer una cura definitiva y rápida es sin duda la cirugía, porque el efecto de masa sí lo disminuye desde el mismo momento en que supera el paciente, pero de acuerdo también con Boris, con los diversores se ha visto que el efecto de masa se puede disminuir a más del 50% después de tratar el aneurisma. No es una opción el seguimiento solamente, pero tampoco el manejo con la antiagregación plaquetaria aumenta el riesgo de sangrado, pues ningún paciente va a sangrar porque esté bajo el tratamiento, bajo efectos de antiagregantes plaquetarios. Si sangran es por la historia natural de la enfermedad, más allá que porque sea por efecto de los medicamentos. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Hay que evaluar siempre las condiciones del paciente, las condiciones anatómicas y de flujo antes de decir un tratamiento y si es bueno ofrecerle al paciente las dos opciones en los casos en los que el tratamiento de este tipo de aneurismas gigantes y trombosados tiene una morbilidad y una mortalidad más alta que la de los demás aneurismas. Entonces es importante tener en cuenta eso. De acuerdo, de acuerdo. Este paciente tenía una cosa muy interesante y es que tenía una trifurcación de la media y el aneurisma era un aneurisma fusiforme de la rama más, en este caso ya más hipoplásica, y eso hizo posible que el tratamiento pues fuera mucho más simple, ¿cierto? Entonces, clip proximal, clip distal, no hay flujo en la porción distal de la arteria porque todo el aneurisma era del cuerpo, entonces digamos que ahí en este caso no hubiese sido posible poner un stent, por lo menos en esa M2 hubiese sido posible ponerlo hacia las otras M2, pero pues sin ser necesario intervenir un vaso sano, pues lo mejor es simplemente tratar el vaso enfermo, que fue lo que hicimos en este caso. Es posible que en algunos de estos casos uno necesite técnicas quirúrgicas adicionales como suplir el flujo en caso de que el aneurisma hubiese tenido flujo distal, pues lo ideal hubiese sido hacer un bypass con una M2 y probablemente con una temporal superficial, que también es una técnica viable y que podemos hacer y que está disponible y que tiene buenos resultados. El tratamiento definitivo, como lo dice Jason, dependerá del análisis de cada paciente, o sea que no hay una receta acá que todos se embolicen o que todos se operen, o dependerá de las características propias del aneurisma, la ubicación, las ramas que tenga, el efecto de masa que tenga que esté ocasionando. Entonces, pues bueno, ese es como el cuadro para tomar las decisiones finales, no solamente el hecho de que esté trombosado, sino todos los otros factores. La edad del paciente es importante. Francisco, otro comentario ya pequeñito adicional, y es que al menos dentro de las herramientas que tenemos nosotros en intervencionismo, aún sigue siendo válido para este tipo de lesiones la oclusión del vaso padre, ¿sí? Entonces, dependiendo de la localización, muchas veces nosotros realizamos una prueba de oclusión y si vemos que hay flujo colateral adecuado, que el paciente, por el hecho de tener una lesión que tiene tantos años y ha sido de crecimiento lento, ha desarrollado una circulación colateral lo suficientemente buena y el tratamiento que llamamos nosotros deconstructivo, es decir, tapar el vaso padre completamente, es muy eficiente, ¿sí? Ese sí, digamos que de entrada sí o sí te cancela pues el aneurisma
pero obviamente tenemos que estar completamente seguros de que la circulación va a compensar y no le vamos a generar un efecto isquémico al paciente. Entonces, esos tratamientos deconstructivos, no solo es diversor, de pronto ahí me equivoqué, no solo es diversor, el tratamiento deconstructivo también es útil en estas lesiones.